Hola y bienvenidos a En Vínculo, el podcast cristiano para una crianza basada en el vínculo y las necesidades. Queremos entender el corazón de los niños, llegar al corazón de los padres y ver a Dios con nuevos ojos. Te saluda Giovanna y me alegra que estés escuchando este nuevo episodio. Tal vez el primer episodio sobre la inmadurez infantil y la serie de temas sobre las etapas del vínculo suscitaron en tu mente la pregunta de si nuestros hijos no son simplemente egoístas y si solo les estamos alentando en su naturaleza pecaminosa cuando satisfacemos sus necesidades. Si también te has hecho esta pregunta, esperemos que este episodio te ofrezca algunas respuestas. El episodio de hoy será un poco teológico y psicológico al mismo tiempo. Partiendo de la historia bíblica que habla sobre la caída de nuestros primeros padres, intentaré explicar lo que sucedió dentro del ser humano al comer del fruto prohibido, las consecuencias que trajo este hecho para nosotros hasta el día de hoy y cómo podemos relacionarnos mejor tanto con niños como las personas en general al haber comprendido esto. Al escuchar el episodio sobre la inmadurez infantil, es posible que algunos puntos te hayan dejado cierta duda o incluso te hayan disgustado. Tal vez hasta tengas la impresión de que solo estamos tratando de pasar por alto la naturaleza egoísta de los niños, o que nos hemos dejado llevar por el humanismo, que deja de lado la comprensión bíblica del hombre caído. Es sobre esto exactamente que queremos hablar en este episodio, ya que ha sido uno de nuestros primeros temas claves en el camino hacia la crianza basada en el vínculo y las necesidades, y al mismo tiempo el que más nos ha costado entender. Es sumamente importante tener la imagen correcta de las personas, porque como veo a mi hijo, determina cómo reacciono ante él. De la forma en que veo a las personas en general, depende prácticamente todo, cómo pienso acerca de ellas, cómo las trato, cómo lidio con sus errores e incluso cómo me trato a mí misma y también cómo veo a Dios. Espero y pido al Señor que hoy pueda transmitirte algunas ideas que te ayuden a reflexionar. Lo que compartiremos en este episodio son solo algunos puntos de este extenso tema, así que te animo a que estudies más por ti mismo. Para ello es necesario estudiar el tema de la naturaleza pecaminosa en el contexto general de la Biblia, lo que debido al tiempo no nos sería posible. Por eso solo nos centraremos en el comienzo de nuestra historia, porque creo que nos dará respuestas claves. Así que comencemos desde el principio. En Génesis 2:7 leemos: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí leemos acerca de dos componentes de los que está hecho el hombre: de la tierra, es decir, la materia que forma el cuerpo, y del aliento de Dios, o aliento de vida. De esto está formado el ser humano, es decir, el carácter, los sentimientos, los pensamientos y las decisiones. El aliento de vida es también el potencial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para convertirnos en personas únicas, maravillosas y maduras. Dios hizo al hombre a su imagen, varón y mujer, pues Dios es amor y el amor solo puede surgir en la relación. Al igual que Dios, nosotros también somos seres relacionales. Sin embargo, existe un tercer componente que completa al ser humano. La Biblia nos dice que los seres humanos somos una morada, un templo del Espíritu Santo. Dios quiere vivir en nosotros y Romanos 5:5 nos dice que el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Como criaturas e hijos de Dios, necesitamos de su amor inagotable para ser y sentirnos completos, para madurar y poder amar a los demás. Ahora bien, no sé si creas de esta forma o en algo completamente distinto, pero sea como sea que creas que el mundo y los seres humanos llegamos a existir, tanto la historia de la creación como la ciencia tienen la misma idea básica. Y el educador y terapeuta familiar Wolfgang Bergan la describe en su libro Disciplina sin miedo de esta forma.
Los humanos son únicos porque no solo responden al amor, los perros y los gatos también lo hacen, sino porque este amor es necesario para crear su propio yo, un yo maduro. A lo que se refiere este educador es que cada persona depende de una fuente externa de amor para poder desarrollar su verdadera personalidad. Dios ha dotado a cada persona de una identidad única, un potencial que solo puede desarrollarse plenamente cuando la persona descansa en el amor de Dios. El amor crece en la relación. Así también, un buen carácter crece a través del vínculo y la confianza en Dios. Puede sonar tal vez un poco negativo que los seres humanos dependamos de Dios, pero es una dependencia saludable que también se aplica en la teoría del vínculo a nivel padre-hijo o madre-hijo. En conclusión, un niño solo puede crecer y desarrollar su independencia a través de una sana dependencia con un adulto que lo guíe y lo cuide con amor. El propósito de Dios era que las personas gobernaran esta tierra en armonía voluntaria con Él mismo, y no que éstos cumplieran sus mandamientos de manera forzada y sin libertad de elección. Si Dios hubiera querido criaturas sin voluntad, éstas no habrían podido pecar y no tendríamos miseria en el mundo. Pero si no hay libertad, el amor no puede expresarse en absoluto. Dios asumió todos los riesgos porque su carácter es amor y el amor se basa en la libertad. Dios creó primero a Adán, quien luego sintió la necesidad de vincularse con un ser que fuera como él. Y luego Dios le dio a Eva. Juntos se les asignó la tarea de cuidar de los animales y del jardín. Con esto Dios cubrió su necesidad de autonomía y autoeficacia. Cuando se satisfacen estas necesidades, una persona puede crecer interiormente. El escritor alemán Wolfgang Goethe dejó dicho: los niños deben recibir de sus padres dos cosas, raíces y alas. Y esto es exactamente lo que Dios hace. Proporciona raíces profundas de vínculo al mismo tiempo que cubre la necesidad de autonomía y autoeficacia. Adán y Eva vivieron con plena confianza en Dios. La confianza es el nivel más profundo de vínculo a la que dos personas, y en este caso Dios y el hombre, pueden llegar. Si aún no has escuchado los episodios donde hablamos sobre las 6 etapas del vínculo, te recomendamos hacerlo. Una relación depende de cooperación. Quien no coopera permanece difícilmente en vínculo. Por tanto, el vínculo activa la obediencia, que surge de forma natural y desde el interior del ser humano. ¿Existía una ley en ese momento? Sí, la ley que mantiene en orden el universo entero, la misma ley que Pablo resumió en una sola palabra en Romanos 13:10. El cumplimiento de la ley es el amor. Para Adán y Eva seguir la ley no era simplemente obedecer ese único mandamiento, es decir, no comer de un determinado árbol. Se trataba de confiar en que Dios solo quería cosas buenas para ellos. A través del vínculo, la ley de Dios quedó escrita en el corazón de ambos. Ellos amaban a Dios y se amaban unos a otros. ¿Pero qué pasó entonces? ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Leamos Génesis 3, 1 al 5. ¿Con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Ahora queremos expresar en otras palabras lo que realmente la serpiente le dijo a Eva. ¿Por qué Dios les ha prohibido todo? Dios quiere ocultarles algo y mantenerlos inferiores e ignorantes. Él no los ama tanto como crees. No debes confiar en Él. Si comes la fruta podrás vivir bien y serán felices juntos y sin necesidad de Él.
no necesitas a Dios. Él solo quiere tenerte bajo su control. Vivirás y finalmente sabrás quién es realmente el malo y quién te está engañando. ¿Qué hizo aquí la serpiente que en realidad era Satanás? Primero, le pintó a Eva una imagen de Dios muy diferente a la que ella conocía. Y cuanto más pensaba en ello, más dudas tenía sobre el carácter de Dios. ¿Tenía razón la serpiente y realmente no se podía confiar en Dios? En este punto, Satanás atacó tanto la imagen de Dios como el vínculo profundo entre Eva y Dios. Además, intentó también destruir la imagen que Eva tenía de sí misma. Según la serpiente, Eva no era amada tanto como había creído. Probablemente era una marioneta de Dios y ya no tenía ante Dios el valor que siempre había creído. Satanás colocó en Eva la duda que tuviera verdadera dignidad ante Dios y de que éste confiara en ella. En cambio, el enemigo buscaba que Eva confiara en él, quien quería darle verdadera libertad y dignidad. ¿Cuáles crees que sean las consecuencias de creer estas declaraciones de Satanás? Eva permitió que la duda creciera dentro de ella en lugar de descartarla. Y esa duda es el virus que Satanás le plantó. Las consecuencias de esto fueron: primero, Eva desconfió de Dios y de este modo se separó de su fuente de vida y de amor. Sin esta fuente no podría vivir eternamente ni crecer en el amor. Ya no estaba conectada al tercer componente vital, el Espíritu Santo. Y con eso el carácter de Dios, en otras palabras su ley de amor, ya no estaba escrita en su corazón. Segundo, la autoestima de Eva, su dignidad y su forma de pensar sobre sí misma quedaron completamente destruidas. Es en ese momento que nace el egoísmo. Todo ser humano tiene la necesidad natural de ser valorado, y en relación con Dios, Eva siempre estuvo segura de su precioso valor, y esta necesidad quedó cubierta. Pero si esta necesidad no se cubre, la psique humana intenta automáticamente protegerse y aumentar su propio valor, es decir, amarse a sí mismo prácticamente ante todo. Y este es el fundamento del egoísmo. Eva no quería vivir una vida engañada y controlada. Las personas no fueron creadas para ser controladas y por lo mismo se resisten a ello. El único problema es que Satanás mintió y no es Dios quien quiere controlarnos, sino él. Satanás finalmente le ofreció a Eva una manera tentadora de hacerse feliz. Podía comer el fruto y llegar a ser como Dios, independiente del amor de los demás. Este fruto le prometía cubrir su mayor necesidad y al mismo tiempo podría liberarla de ese Dios tirano. Eva creyó esta mentira, comió del fruto y también se la dio a su esposo. Debido a que Eva perdió el vínculo con Dios y su valor propio, ya no podía amar. Ella le cerró las puertas de su corazón al Espíritu Santo y con ello olvidó la ley del amor. Ya no descansaba en una sana dependencia de Dios. Todo su enfoque y energía ahora estaban dirigidos a llenar ese vacío interior que había aparecido de repente. Cabe mencionar que llenar ese vacío interior es una buena intención, pero el problema era que Eva ya no podía permitir que Dios llenara ese vacío, porque ahora tenía una imagen falsa de él. Eva ya no quería respetar los límites que Dios había establecido para protegerla a ella y a los demás. Ahora intentaba ser independiente y darse lo que necesitaba. Se vio impulsada a pensar de manera egoísta y se inclinó a buscar satisfacción en cualquier lugar menos en Dios. Eva no tenía que creerle a la serpiente, pero se dejó seducir. Su verdadero pecado no fue comer del fruto, aunque eso era lo que se veía desde fuera, sino alejarse interiormente de Dios, no creer más en su bondad, y al comer el fruto finalmente atrajo la culpa sobre sí misma. De este sentimiento de culpa llegaron a su corazón sentimientos de miedo,
Y este miedo conduce al odio, la preocupación, los celos y todos los demás sentimientos que nos destruyen y nos roban la fuerza vital. Habiendo llegado a este punto, me gustaría hacerles una comparación que me parece adecuada. Un niño se desarrolla en el útero como una unidad con su madre. En el útero escucha sus sonidos y se identifica con ella. El proceso de desapego de la identidad materna y desarrollo de la propia personalidad se produce en los primeros años de vida y dura hasta los 5 y 7 años de edad. ¿Qué sucede cuando un bebé recién nacido es separado permanentemente de su madre? Por un lado, se podría pensar que un bebé no se da cuenta de esto en absoluto, pero el conocimiento previo de que era una unidad con su madre trae como consecuencia que el bebé se sienta perdido, ya no sabe quién es, siente como que no encaja en esta vida y hasta llora para que su gran necesidad sea cubierta. Pero esto no ocurre, y eso conlleva una enorme cantidad de consecuencias graves, muchos posibles trastornos, desarrollos indeseables y mecanismos de defensa de los cuales no podemos hablar en esta oportunidad. Con esto quiero dejar en claro lo que significa para nosotros los seres humanos estar separados de nuestro Padre Celestial y la cantidad de tendencias negativas que significa esto para nosotros. Y Dios lo sabe. Dios sabe que sin un vínculo con Él somos completamente incapaces de amar, de comportarnos con madurez y asimismo guardar la ley del amor. Quien no recibe amor incondicional comienza a pensar en cómo puede recibirlo, pues el cerebro humano necesita de amor para descansar y madurar en esa calma. Esta búsqueda de amor es algo bueno en nosotros, ya que significa que todavía tenemos las necesidades correctas, solo que intentamos cubrirlas de una forma errada. A lo largo de nuestra vida empleamos toda nuestra energía únicamente en la búsqueda de vínculo y nunca llegamos a madurar del todo. Así que prácticamente seguimos atrapados en el egoísmo. Tenemos poco control sobre nosotros mismos, poca empatía y poco amor al prójimo. Buscamos el amor en lugares equivocados, lo que da lugar a deseos y adicciones. En medio de esta búsqueda, al intentar obtener amor, casi siempre sobrepasamos los límites de los demás. Pero nada de esto puede saciar nuestra sed. Por eso nos hundimos cada vez más en adicciones, haciéndonos daños a nosotros mismos y a quienes nos rodean. Lo mismo ocurre con la autoestima. Los que no reconocen su valor porque ya no lo reciben de su creador, intentan aumentarla nuevamente a toda costa. Se vuelven cada vez más egoístas y tratan de esta forma de cubrir su necesidad, pues este anhelo es tan existencial que sobrepasamos todos los límites para cubrirlo. Esta búsqueda de amor y de nuestra propia dignidad está impulsada por el miedo. Estamos inconscientemente en un estado constante de alerta. Esto endurece nuestro corazón y da lugar a otros sentimientos negativos. Si herimos a otros o nos hieren a nosotros mismos, creamos mecanismos de protección que nos impiden sentir el dolor, lo que nos vuelve duros y fríos de corazón. Por lo tanto, la falta de amor y aprecio trae consigo muchas consecuencias negativas. Pero quedan dos preguntas por responder. ¿Hay alguna forma de revertir esto? ¿Y qué significa esto en el trato con mi hijo y en general con las personas? En su libro El Hijo, el evangelista Ty Gibson dice que la redención sirve para restaurar el vínculo entre el hombre y Dios, para volver a darnos libertad y restaurar lo mejor de nosotros. Entonces, la redención es la respuesta a todos los problemas de la humanidad. Jesús nos muestra muy claramente cómo tratar a los pecadores perdidos, es decir, a los que no se han arrepentido de sus pecados ni han cambiado. A la adúltera que un día fue llevada ante él le dijo: «Yo no te condeno, ve y no peques más». Jesús le dio su amor y aceptación de manera incondicional, perdonándola por su pecado incluso antes de que ella lo pidiera. Y este es el punto. La condenación y el castigo no pueden quitar el pecado, solo el amor y la gracia dan poder para cambiar.
Decirle a un niño o incluso a un adulto que es egoísta o malvado y que por tanto necesita ir a Dios en busca de su perdón, nunca despertará en él el deseo genuino de buscarlo, sino que solo provocará oposición y miedo. Ty Gibson relata en su libro Ver a Dios con nuevos ojos que Jesús nos llama a tratar a las personas que se portan mal como si fueran buenas personas. Debemos amarlos, orar por ellos, perdonarlos y no juzgarlos, y no solamente cuando hayan cambiado y muestren arrepentimiento, sino incluso antes. Porque así es la naturaleza de Dios. Él nos ama, nos da dones y nos perdona sin condenarnos, incluso antes de que nos hayamos apartado del mal. Personalmente añadiría que lo hace porque sin su amor somos incapaces de cambiar nuestra actitud. Él nos comprende y ve en nosotros el potencial que puede desarrollarse a través de su amor. Y ahora entra en juego el tema de la crianza, porque hay una cosa que una persona no tiene desde el principio. Después de estudiar por varios meses el tema de la crianza básica, creo que un niño no nace con una desconfianza básica en Dios. Los bebés nacen completamente indefensos, receptivos y dependientes. La forma en que el criador trata al niño moldea su concepto sobre sí mismo, sobre su cuidador y, por tanto, en la práctica, su concepto sobre Dios. Se reconocen, aprecian y satisfacen las necesidades de cercanía, amor, aprecio, autonomía, deseadas por Dios y absolutamente justificadas. ¿Se siente el niño amado incondicionalmente o tiene que ganarse el amor y la aceptación mediante la obediencia? Dependiendo de esto, el niño desarrolla una confianza o una desconfianza básica, es decir, podría tener una visión positiva de la vida, del mundo y de sí mismo, o de lo contrario, desconfiará de sí mismo, de su entorno y de los demás. Las creencias más profundas que se implantan en sus mentes son, por ejemplo, los demás tienen buenas intenciones conmigo, me quieren y aunque cometa errores, sigo siendo valioso. O por el contrario, creencias tales como no soy digno de que se cubran mis necesidades, tengo que estar quieto y dar buenos resultados para ser mejor. Estas frases se almacenan en el subconsciente y el niño no recordará que no producen de él o que tiene estas creencias dentro de él. Pero tales creencias controlarán su vida y esto juega un papel importante en su futura imagen de Dios y en su disposición para confiar en Él. Debo señalar aquí que todos tenemos una autoestima demasiado baja y por lo tanto no podemos transmitir nada más a nuestros hijos. Larry Crabb dice en su libro De adentro hacia afuera, todos anhelamos algo que ni siquiera los mejores padres pueden dar, un amor perfecto. No hay padres que puedan cumplir estos requisitos y sin embargo nuestros corazones no quieren conformarse con menos. Y como cada niño busca cubrir sus necesidades con su cuidador principal, cada niño también experimenta esta decepción. Ningún ser humano tiene suficiente amor para cubrir totalmente la necesidad de un niño, o para restaurar en él, solo mediante la crianza, todo lo que fue destruido por medio del pecado. Por eso es tan importante conducir a nuestros hijos a la fuente del amor. Y por supuesto nuestros hijos tienen también la libertad de dudar de nuestro amor o rechazarlo. Seguramente hay mucho más que decir sobre este tema, pero creemos que por hoy tenemos suficientes cosas en las cuales meditar. Antes de terminar, me gustaría invitarte a meditar en estas preguntas. ¿Qué ves en tu hijo cuando se porta mal? ¿Quisieras reforzar la confianza básica de tu hijo en ti, en Dios y en su potencial? ¿Qué deseas hacer para lograrlo? ¿Qué creencias deseas que acompañen a tu hijo a lo largo de su vida? Reflexionar en estas preguntas te ayudará a replantearte cómo tratas a tu hijo, pues lo que veas en tu hijo y en otras personas es decisivo, ya que influye en el trato que les das. Y como siempre quisiéramos terminar este episodio con las palabras de Jesús, quien dijo:
quien permanece en mí y yo en él, permanece en mi amor. Muchas gracias por escucharnos, y si este episodio ha sido de bendición para ti, ayúdanos a compartirlo con más personas. También puedes seguirnos y suscribirte en nuestras diferentes redes sociales como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Instagram y YouTube. Muchas bendiciones y hasta la próxima.